Hombre, para mí García es sin duda el periodista más influyente que ha habido en España. El más influyente, el que más dinero ha ganado, el que más querellas ha recibido y posiblemente el que más la ha revolucionado, porque hasta que llega García la radio era sobre todo entretenimiento y él descubre un poco el lado subversivo de la radio, el poder informativo que tenía. Él es el primero que todavía en dictadura, en el año 72, empieza a criticar a los poderosos del fútbol, pero poderosos. La información deportiva hasta que llega García nunca había tenido el protagonismo ni en las parrillas de la radio, por supuesto, ni en otros medios de comunicación como la televisión, que ha tenido gracias a García. Su principal interés fue hacer siempre información general. Lo que pasa es que, bueno, la dictadura se da cuenta que hacer información política es prácticamente imposible porque existe la censura. Encuentra el hueco de la información deportiva, pero él en sus programas de radio siempre que podía, si había información de lo que fuera, bueno, de hecho él narra el 23F, él siempre lo dice además, dice yo no soy periodista deportivo, yo soy periodista. El más independiente porque a las empresas a las que fue prácticamente él fue no el propietario porque no tenía las acciones, pero como si lo fuera, cobraba más que todo el staff de las empresas y se hacía lo que él quería. Es anecdótico, pero ha pasado muchas veces, se permitía en su programa criticar a su propia empresa o a quienes dirigían la empresa, eso sería hoy impensable. Claro, él hablaba con las estrellas del fútbol del momento, que podía ser Emilio Butragueño, Stilique, bueno, Santillana, y él cobraba 5 o 6 veces más que las grandes estrellas del fútbol o de cualquier otro deporte, con lo cual no tenía por qué mirarles desde abajo, ni siquiera al mismo nivel, ¿no? Sino que se podía permitir el lujo de mirarles desde ese punto de vista, incluso un poco por encima del hombro. Para mí es mi capítulo favorito, porque es describir cómo era el diario Pueblo de Emilio Romero en los años 60. Es la cuna de grandes periodistas, pues como Raúl del Pozo, Carmen Rigal, tanta gente Jesús Hermida, tanta gente que pasa por allí, Tico Medina, y es la etapa menos conocida de él. Él hace ahí, claro, lógicamente, periodismo escrito. Él nunca escribió bien, no tenía facilidad con la escritura, pero era un reportero increíble. Y precisamente por eso, bueno, estuvo varios años y él siempre ha alardeado de su productividad. Era capaz de llevar 2 y 3 reportajes al día, pero además con exclusivas. Lo que se puede aprender de él era ese amor por el periodismo, el nervio por la noticia, ¿no? La pasión por conseguir llegar a ser el primero y ser el mejor. Él encerraba a la gente en las habitaciones de hotel para que garantizarse que esa noche la exclusiva la tenía él y nadie se le iba a adelantar. Él funda el equipo Interview, Interview Hora 25, y ficha a Amancio. Bueno, y entonces todavía no existía ni siquiera la liga de fútbol sala y hacían partidos un poco, partidos de homenaje, partidos de exhibición y a veces partidos benéficos. Y tenían un partido, tenían que ir a Galicia porque había un atleta que había tenido una gravísima lesión de columna y iban a hacer un partido de exhibición para recaudar fondos. Entonces se plantó el equipo con García a la cabeza para viajar ese día a Galicia, entonces le dijeron que no había vuelo, entonces le dijo García que no hay sitio, quiero hablar con el responsable del aeropuerto o de Iberia. De repente dice, todo solucionado, se sube en un avión y Amancio lo cuenta en el libro, lo primero que le sorprende es, dice, yo lo primero que veo es un avión que había mucha gente extranjera y muchos negros. Y dice, y entonces, estamos hablando de los 70, gente de color y gente extranjera, dice, no viajaba a Galicia, o al menos en tanta cantidad en un avión. Y entonces ven que cuando ya a los 20 minutos de haber salido el vuelo, el piloto, a través del megáfono, dice, bueno, señores, hemos de advertir que vamos a hacer una escala en Santiago de Compostela antes de seguir a Zúrich. Es decir, García había conseguido que un vuelo que iba a Zúrich hiciera una parada primero en Galicia. Quizá, hombre, lo más gordo que hizo, yo creo, fue cuando en su pugna con Mendoza llegó a leer en antena
el parte médico de su mujer, bueno, en ese caso, no sé, o de su pareja, en ese caso, Janine Girot, que estaba enferma de cáncer, y llegó a dar, bueno, pues, cuál era el resultado médico de esa... que le habían hecho de las pruebas médicas. No me parece, da cuenta también de lo excesivo que a veces podía ser García y de hasta dónde era capaz de llevar una pugna. Creo que dentro de sus excesos siempre ha sido una persona razonable, bueno, y si no, a un loco no tiene el éxito que ha tenido García, ¿no? La experiencia de Telefónica no le resulta como hubiera querido, bien es cierto, fundamentalmente porque Telefónica es un negocio en el que no cree. Y entonces van apartando poco a poco a García, y García se da cuenta y llega un momento en que pega un puñetazo encima de la mesa y dice: si no se cumplen las atribuciones que a mí me han dado para estar aquí en Telefónica, que era poder total en el tema del deporte, no solamente en radio, sino también en televisión, yo hago las maletas y me voy. Pero era un puñetazo en la mesa, no quería irse. Pero bueno, sorprendentemente prácticamente le toman la palabra y sale, pero él sale confiado en que va a volver. Bueno, al principio le cuesta un poco porque se da cuenta, claro, él ha quedado mal con esa Telefónica que está bajo las faldas del gobierno del Partido Popular y lógicamente enfrente tiene al Grupo Prisa y él se encuentra que está un poco solo en tierra de nadie. Y luego, poco a poco, cuando ya está tratando de ubicarse, le detectan el cáncer. 2 años cao hasta que se recupera, ¿no? Y entonces ya vienen las cosas un poco rodadas y él no quería verse retirado, y si por él fuera, yo creo que mañana mismo, si tuviera la posibilidad y tuviera una radio que le respaldara detrás, pues volvería a Antena, así que de loco nada.